Bueno, en este video vamos a resolver un problema de oferta, demanda y punto de equilibrio. El problema dice lo siguiente. Sabiendo que la demanda de un artículo en función del precio responde a la siguiente ley, DDP igual a menos 4P más 900 y la oferta del mismo a la ley ODP igual a 2P menos 300, se pide. En el apartado A, hallar la demanda máxima y la demanda nula e indicar ambos valores en la gráfica. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, sabemos que tenemos acá lo que son las fórmulas, ¿sí?, de demanda y de oferta. Y bueno, nos pide calcular la demanda máxima y la demanda nula, ¿sí?, e indicar ambos valores en la gráfica. Bueno, la demanda máxima se produce cuando el producto se regala, es decir, cuando el precio es cero. Claro, si el artículo no cuesta nada, su precio es cero, entonces obviamente va a ser la demanda va a ser máxima. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear, ¿sí?, que tenemos que sustituir en lugar de la P, ¿sí?, el precio lo sustituimos por cero. Entonces calculamos D de 0, que va a ser menos 4 por 0 más 900. Menos 4 por 0 da 0, entonces me queda que 0 más 900 es igual a 900. En general, la demanda máxima, ¿sí?, eh, siempre lo que nos da es como resultado, en este caso que nos dio 900, que es la ordenada al origen, ¿sí?, de la fórmula. Es decir, que entonces el punto, ¿sí?, el punto sería 0,900, es decir, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es de 900. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos calculada la demanda máxima. Después nos pide la demanda nula. Bueno, la demanda nula es justamente cuando la demanda es 0. Entonces lo que tenemos que plantear es igualar la ecuación de demanda a 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es igualar la ecuación de demanda a 0. La ecuación de demanda es menos 4p más 900. Entonces igualamos. Menos 4p más 900 igual a 0. De esta manera, al igualar a 0, lo que vamos a obtener es un precio. Justamente para qué valor de p la demanda se anula. Entonces, resolvemos esta ecuación. Este 900 que está sumando lo pasamos a la otra parte restando. Me queda menos 4p igual a menos 900. Y ahora, este menos 4 que está multiplicando lo podemos pasar a la otra parte dividiendo. Entonces, de esta manera me queda que p es igual a menos 900 dividido menos 4. Aplicamos primero la regla de los signos. Menos dividido menos va a dar más, o sea que el resultado va a ser positivo. Y si hacemos la cuenta, nos da que el precio, que P, es igual a 225. Es decir, que la demanda se anula cuando el precio es de 225. De esta manera podemos construir ahora el punto, ¿sí? El punto va a ser siempre un punto en su par ordenado. En este caso, la primer componente indica el precio, que es 225, y la segunda componente va a indicar la cantidad demandada. En este caso la cantidad demandada es 0, porque justamente lo que hicimos fue calcular la demanda nula. Entonces, bueno, tenemos estos dos valores, ¿sí?, que ahora después más adelante lo vamos a ubicar en la gráfica, ¿sí? Vamos a dejar esto pendiente y lo vamos a hacer al final. Estos dos valores los vamos a marcar en la gráfica. Lo primero que vamos a hacer antes es calcular el punto B. ¿Sí? El punto B dice hallar el precio por el cual la oferta es nula, y también lo tenemos que indicar en la gráfica. Bueno, para calcular el precio por el cual la oferta es nula, bueno, tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente con la demanda, pero para la ecuación de la oferta. Es decir, lo que tenemos que plantear es que ODP tiene que ser igual a 0. Es decir, tenemos que igualar la ecuación de oferta, la tenemos que igualar a 0. De esta manera vamos a poder obtener el precio. Entonces, en este caso, fíjense que si igualamos la ecuación de oferta, bueno, la ecuación de oferta era 2p menos 300. Lo igualamos a 0, entonces podemos calcular el valor de p. Lo que hacemos es que este menos 300 que está restando lo vamos a pasar a la otra parte sumando. Y este 2 que está multiplicando a la p
lo vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Lo vamos a pasar dividiendo porque como está multiplicando, lo vamos a pasar a la otra parte dividiendo. Entonces si hacemos esta cuenta, nos queda que P es igual a 300 dividido 2 y eso nos da 150. Entonces ahora sí podemos armar el punto. El punto va a ser, en este caso, el precio que es 150 y la cantidad ofertada que en este caso es 0, ¿sí? Fíjense que acá para la ecuación de demanda tenemos un punto y otro punto acá, o sea tenemos dos puntos. Quiere decir que ya con la ecuación de demanda la vamos a poder graficar. Marcamos estos dos puntos, los unimos y ya está, ¿sí? Pero para la oferta fíjense que solamente tenemos un solo punto que es este de acá. Necesitaría otro más para poder graficarlo, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular otro punto, ¿sí? Entonces vamos a agarrar la ecuación de la oferta y vamos a calcular otro punto. ¿Cómo lo hacemos? Dándole valores convenientes a la P. En este caso, el valor que yo le di, ¿sí?, es de 300, ¿sí? O sea que si sustituyo, por ejemplo, la P por 300, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 por 300 menos 300, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, si resolvemos nos quedaría que 2 por 300 es igual a 600. Entonces me queda 600 menos 300. Eso me da 300. Eso significa que cuando el precio es de 300, la cantidad ofertada es de 300, ¿sí? Entonces de esta manera ya obtendríamos otro punto más de la gráfica, ¿sí?, que nos va a permitir graficarlo. Entonces, de esta manera, bueno, ya podemos proceder a hacer la gráfica. Entonces, bueno, acá tenemos la gráfica. Fíjense, en economía lo que se suele hacer es graficar, o sea, el precio que uno generalmente, como el precio es la variable independiente, uno generalmente la grafica en el eje horizontal. Sin embargo, en economía se hace al revés, ¿sí? Es decir, el precio se grafica sobre el eje vertical y la cantidad ofertada o demandada se va a graficar sobre el eje horizontal, ¿sí?, sobre el eje horizontal. Entonces, bueno, ¿qué escala utilicé? Bueno, para el precio utilicé una escala que va de 100 en 100, ¿sí? Tenemos 100, 200, 300, siempre tomando cada dos cuadraditos. Y para la demanda y la oferta, o sea, para la cantidad demandada y para la cantidad ofertada, la escala que utilicé es la misma, también va de 100 en 100. Entonces tenemos 100, 200, 300, bueno, y así sigue. Entonces lo que vamos a hacer es graficar las ecuaciones, o sea, las ecuaciones de demanda y oferta. Para eso vamos a dibujar y a tomar los puntos que calculamos anteriormente. Entonces, los puntos que vamos a marcar son estos. Para la demanda vamos a marcar el punto 0,900 y 225,0. Entonces nos vamos a la gráfica. El 0,900 sería que cuando el precio es 0, la cantidad demandada es de 900, o sea, sería este punto de acá. Este punto de acá. Este de acá. Y después teníamos que el otro punto era 225,0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el precio es de 225, ¿sí?, fíjense, acá tenemos 200, 300, 250 sería la mitad de esto es 225 acá. Cuando el precio es de 225, ¿sí?, la cantidad demandada es 0. Entonces tenemos este punto y este punto, entonces si los unimos, ahí me da la recta roja, ¿sí?, que la recta roja es la recta de demanda, que sería esta de acá. La que marqué en violeta, que ahora vamos a ver cómo la grafiqué, sería la de oferta. ¿Cómo grafiqué la función de la ecuación de la oferta? Bueno, de la misma manera que lo hice con la de demanda, tomando dos puntos. En este caso vamos a utilizar los dos puntos que obtuvimos acá. Para la oferta vamos a tomar el punto 150,0 y el punto 300,300. Entonces, vamos acá abajo y me quedaría entonces que tenemos el punto 150,0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el precio es 150, acuérdense que el precio está sobre el eje vertical, cuando el precio es de 150, que está acá, que es a mitad entre 100 y 200, la cantidad ofertada es 0, o sea que el punto es este. Y
Y después si tomamos el punto 300-300 significa que cuando el precio es de 300, la cantidad ofertada es de 300, o sea sería este punto de acá. Este punto de acá. Entonces si unimos estos dos puntos, ahí me da la recta que está marcada en color violeta. Fíjese una cuestión que vamos a tener que calcular en el punto siguiente. Cuando yo grafico ambas rectas, fíjense que hay un punto en donde se cortan estas dos rectas, que es este de acá, ¿sí? El punto de intersección entre ambas rectas se lo denomina punto de equilibrio, y eso es lo que nos va a pedir calcular en el punto que sigue, en el punto D, ¿sí? Tenemos que calcular el punto de equilibrio, eso es lo que nos pide en el punto D. Para hallar las coordenadas del punto de equilibrio, fíjense que lo que ocurre, es decir, cuando se intersectan ambas rectas, lo que está ocurriendo es que ahí la oferta y la demanda coinciden, ¿sí? Es decir, la oferta y la demanda coinciden. Entonces, fíjense, ¿ves? El punto de equilibrio se obtiene cuando la oferta y la demanda coinciden, es decir, cuando O es igual a D. Entonces, para obtener el punto de equilibrio, lo que tenemos que hacer simplemente es igualar las ecuaciones de oferta y de demanda. Tenemos que plantear esto que está acá, que O de P tiene que ser igual a D de P. Entonces, igualamos las ecuaciones de oferta y de demanda. Al igualar las ofertas de ecuaciones y de demanda, lo que nos va a quedar es una ecuación de una sola variable, que es P. De esta manera vamos a poder calcular el precio. Es decir, vamos a poder calcular el precio para el cual la oferta y la demanda coinciden. Entonces, bueno, resolvemos esta ecuación y nos va a quedar que, fíjense, este menos 4P lo pasamos a la otra parte sumando, entonces me quedaría 2P más 4P. Y este 300 que está restando lo vamos a pasar a la otra parte sumando, entonces me va a quedar 900 más 300. Entonces, si seguimos resolviendo, nos quedaría que 2P más 4P es 6P y 900 más 300 es 1200. Este 6 que está multiplicando a la P lo vamos a pasar a la otra parte dividiendo. Entonces me va a quedar que 1200 dividido 6, y esto nos da que P es igual a 200. Entonces, como dije antes, ¿qué significa esto? Significa que cuando el precio es de 200 pesos o es de 200, la cantidad ofertada y la cantidad demandada coinciden, es la misma, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad? Porque acá tenemos el precio, ¿sí? Acá tenemos el precio. Bueno, para calcular la cantidad ofertada o demandada, como va a ser la misma, podemos sustituir la P por 200, ya sea en la ecuación de oferta o en la ecuación de demanda, no importa, se puede usar cualquiera de las dos, porque justamente ahí va a ser la misma, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces, yo en particular agarré la ecuación de la oferta y reemplacé la P por 200. Entonces, si agarramos la ecuación de la oferta, que es 2P menos 300, y reemplazamos la P por 200, me va a quedar que es 2 por 200 menos 300. 2 por 200 es 400, 400 menos 300 me da 100. Eso significa que el punto de equilibrio, ¿sí?, es el par ordenado, bueno, en este caso el precio, que es de 200, que es lo que calculamos acá, y en este caso la cantidad ofertada es de 100, que es lo mismo que la cantidad demandada, ¿sí? Por algo es el punto de equilibrio, porque la oferta y la demanda coinciden. Entonces, si nos fijamos, este punto, ¿sí?, que acabamos de calcular las coordenadas, está marcado acá en la gráfica. Fíjense que cuando el precio es de 200, ¿sí?, cuando el precio es de 200, la cantidad demandada es de 100. De esta manera podemos obtener las coordenadas del punto de equilibrio.